¿Cómo están? Buenos días. Es muy, es muy emocionante y al mismo tiempo da mucho nervio estar aquí. Cuando me plantearon la oportunidad de dar este tema, sí pensé en qué es lo que yo quería que ustedes supieran. Seguramente muchos de los presentes no son enfermeros y la enfermería es algo que a mí me da de comer, es algo muy digno, es algo muy representativo y tomé en consideración la opinión de 3 personas, también profesionales del área, como para saber yo qué les podría compartir. Yo más que venir a dar cifras o hablar de artículos, es más como platicarles qué es lo que hace enfermería en un hospital psiquiátrico infantil, ¿no? Y cómo ha evolucionado. De tal manera que, bueno, la presentación es enfermería psiquiátrica, evolución del cuidado de enfermería en pacientes pediátricos. Y bueno, para comenzar, lo dividí de esta manera. La primera parte es pues platicarles un poco qué es enfermería. La segunda parte es platicarles qué es enfermería psiquiátrica, qué es lo que hace enfermería psiquiátrica, cómo se lleva la enfermería psiquiátrica. La tercera parte es hablar un poquito de los antecedentes históricos de la Castañeda con relación a la atención a niños y adolescentes. Y la última parte, la evolución que ha tenido la misma enfermería dentro del Hospital Psiquiátrico Infantil. Entonces, bueno, para empezar, les platico que enfermería, como introducción, enfermería es una profesión, es una ciencia, es un arte que en los últimos 20 años ha tenido más auge, ha tenido más presencia. Ya no se considera como un oficio, ya es una profesión en donde a lo largo de este tiempo ha evolucionado de tal manera que ahora el profesional de enfermería ya cuenta con una cédula profesional, ya hay especialidades, ya hay maestrías, ya hay investigaciones de enfermería. No recuerdo exactamente qué estado de la República es, pero la secretaria de salud de un estado, si no recuerdo es Chiapas o Oaxaca, es enfermera, la secretaria de salud, ¿no? Hay doctoras en enfermería, de tal manera que enfermería pues sí ha estado evolucionando con gran impacto. No es tan notorio no es tan notorio probablemente para la sociedad, pero para los que estamos inmersos de la enfermería, sí nos damos cuenta que ha evolucionado mucho. Sí creo que siempre hay que recordar un poco de historia, porque si tú recuerdas la historia, evitas que se vuelva a repetir de alguna manera, ¿no? O modificas alguna parte de esa historia. Sí me gusta hablar de un poquito de antecedentes históricos, como precisamente para que vayan viendo la evolución. En la etapa prehistórica, bueno, las personas se dedicaban a cazar, y al momento de que cazaban, si había un herido, ellos se encargaban de darle un cuidado. Ahí es donde empieza la clave de lo que es enfermería, el cuidado. En la civilización antigua, ahí era mucho el cuidado referente a personas que estuviesen endemoniadas, pero que finalmente seguía siendo un cuidado, probablemente mal hecho, con mal encausado, pero finalmente era un cuidado. En la Edad Media, ya las religiosas se encargan de la atención específica de pacientes, ya con cierto procedimiento, no tan profesional, pero sí ya con ciertas técnicas. Aparece Florence Nightingale, ella es la madre de la enfermería. Ella participa en la guerra de Crimea, se lleva un grupo de enfermeras, si no mal recuerdo eran 20, y dan atención a esta población, a los militares. Ella de alguna manera funda o establece los principios de enfermería, por ejemplo, el lavado de manos, el que tenías que cambiar la ropa después de que un paciente se movía, la movilización del paciente. Son cosas que actualmente lo seguimos practicando. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba qué pasaba en México? En México hay registros, sí, de los aztecas, pero ya más específico a partir de las revoluciones, como si ya te tiene más notificado lo que es enfermería. En la revolución había una mujer que la cuidaban Mamá Cuca. Ella era la encargada de atender a las personas que a raíz de la guerra, de la revolución, perdón, pues estaban heridos. Llegó a estar tan inmerso en esto que recibió un balazo en el cuello, ¿no? Y la bala, hasta el día que murió, ahí la traía. Las parteras, se ha estado haciendo como una cierta profesionalización de las parteras, porque finalmente son personas que por experiencia atendían a los pacientes.
y de alguna manera pues sacaban el producto. Entonces, en ese momento sí eran como muy notorios las parteras. De ahí es donde parte un poco lo que hoy en enfermería, pues enfermería, licenciatura en enfermería y obstetricia. Se establecen ya las escuelas de enfermería como tal, se establecen, hay una cierta metodología, pero en este momento era muy notorio que quien daba la clase era el médico, no eran enfermeras. Sí, probablemente eran tenían mucha educación referente a las patologías, pero sí hacía falta cierta técnica. ¿Qué fue lo que pasa? Pues bueno, ya en una etapa más moderna, empiezan a establecerse los primeros procedimientos, el primer vocabulario de enfermería, las primeras asociaciones, dando paso a lo que conocemos hoy como edad contemporánea, en donde ya hay asociación de enfermería, hay un propio vocabulario de enfermería, hay un proceso de atención de enfermería. Enfermería siempre que hace algo, enfermería en el momento en que ustedes ven que hace algún procedimiento, siempre está fundamentado en un modelo de atención, en una investigación y principalmente sabiendo el por qué se está haciendo. Esta foto se me hace muy representativa. Definitivamente, en toda esta parte de la historia, lo que ha marcado, sinceramente, ha sido el COVID. Y esa foto me gusta mucho porque a pesar de que enfermería también tenía cierta capacitación, a todos nos sorprendió, a todos, ¿no? Y finalmente quien daba la atención más cercana era enfermería. O sea, enfermería siempre ha estado a lo largo de la historia pues muy presente. Y bueno, ¿cómo es para la Organización Mundial de la Salud? Para ella establece que los profesionales de enfermería tienen una línea de acción y atención centrada en las personas y en la comunidad. Enfermería no solamente se encarga de los pacientes que están dentro de un hospital, se encarga de la familia, se encarga de la comunidad. Es una atención integral. Y la Organización Panamericana de la Salud establece que el cuidado debe ser autónomo y colaborativo entre familia, grupos y comunidades. La parte fundamental de enfermería es una palabra que se llama cuidado. El cuidado tiene que ver con ayudar a satisfacer las necesidades que la otra persona no puede. Y eso va desde lo emocional, lo físico, lo social, incluso hasta lo espiritual, ¿no? Enfermería se establece como norma oficial en donde ya enfermería ya está como más reglamentada. Al momento de que se vuelve profesionalización, pues como todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Entonces, pues nos hacen partícipes de una norma oficial, la 019, donde establece los criterios para la atención, cierto perfil y sobre todo un concepto, ¿no? Y establece que enfermería es una ciencia y arte humanístico que establece para persona, familia y comunidad, que provee, previene, fomenta, educa e investiga, y sobre todo que sus cuidados tienen que ser interdependientes, dependientes e independientes. ¿Cómo funcionan esos cuidados? A grandes rasgos, las intervenciones de enfermería están de esta manera. Las intervenciones dependientes son aquellas actividades de enfermería o intervenciones que yo hago, sí por una indicación médica, sí porque el médico es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nosotros también hacemos una valoración y llegamos como al acuerdo de que se tiene que implementar. Las intervenciones interdependientes es que enfermería es parte de un equipo multidisciplinario, entonces todos vamos a aportar nuestros cuidados, nuestras experiencias, nuestros conocimientos para poder dar la atención, pero el principal es el independiente, en donde yo no requiero que otro profesional de la salud me diga qué es lo que yo tengo que hacer, porque con base a mi conocimiento y a mi juicio clínico, a mi experiencia, es la intervención que yo voy a implementar hacia mi paciente. No es lo mismo la intervención que yo haría a la intervención que haría otro compañero, aunque fuera el mismo paciente, porque por eso son individualizadas, ¿no? Y bueno, dentro de esta norma también nos establece que hay un perfil de enfermería. Mucha gente no conoce qué es lo que hace enfermería, ¿no? Todavía están casados con la idea de que enfermería pues nada más inyecta y que está atrás del médico, cuando en realidad enfermería hace muchas cosas. El perfil de enfermería es el siguiente: tienes que tener un nivel educativo, un nivel profesional, y se divide en 4 áreas. La primera área sería las funciones asistenciales, todo lo que tiene que ver con el proceso de atención de enfermería, todo lo que tiene que ver con tus cuidados
propiamente. Las funciones docentes se refieren a aquellas en donde yo como personal me tengo que capacitar para poder estar actualizado y dar una mejor atención, pero también es cierto que mi obligación es educar a las nuevas generaciones o a los mismos compañeros. Es como mucho de retroalimentar y tiene mucho que ver o va inmerso mucho la experiencia que cada uno va adquiriendo. La parte administrativa tiene que ver con toda la gestión y administración de los propios recursos que hay dentro de un hospital, físicos, materiales, para poder dar una atención de calidad. Y por último, la investigación es aquella parte de enfermería donde justamente con base a una metodología se realizan investigaciones generalmente o específicamente para que esa atención aún sea con mucho mayor calidad y calidez, que la atención sea pronta, sea de una forma más cercana, oportuna y certera. Bueno, para enfermería existen estos tres elementos fundamentales. Los primeros son las teorías y los modelos. Son personal de enfermería que estableció modelos de atención para poder intervenir en nuestros pacientes. Hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos cognitivos, hay modelos comportamentales, hay modelos de necesidades y depende de la persona cuál fue su teoría, es como el personal de enfermería se puede apegar a una u otra. También es cierto que enfermería se basa en un proceso de atención de enfermería. Este es un sistema organizado en el cual la enfermera tiene una serie de pasos para poder dar una atención. Empezamos con una valoración cefalocaudalmente o con base a un modelo de atención. Hacemos diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos de enfermería son específicos para el gremio. No nos enfocamos o se pretende no enfocarnos en el diagnóstico médico. Es ver una necesidad y hacer un diagnóstico. Hacemos un planteamiento, es decir, cuáles son mis objetivos que yo quiero lograr con este paciente. Ejecutamos, ponemos en práctica todos nuestros cuidados, desde la A hasta la Z, y al final tiene que haber una evaluación. Esta evaluación mínimo, nuestro paciente nos tiene que quedar como lo recibimos. Lo ideal es que lo mejoremos. En caso que el paciente no tenga mejoría, seguramente algo hicimos mal en ese proceso. Tenemos que regresarnos y volver a empezar. Y por último, otra parte fundamental de enfermería es el lenguaje que enfermería tiene. Hay cierto vocabulario que enfermería tiene que manejar. A eso se le llama taxonomías de enfermería. Hay una literatura que se llama La Nanda. La Nanda es un libro que surge de una asociación de enfermería en donde vienen ya diagnósticos de enfermería, diagnósticos muy específicos de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. El NIC es la implementación de estos cuidados, que es lo que yo tengo que hacer, y el NOC son los resultados que me tiene que dar. Lo puse en esta imagen de los círculos, porque finalmente uno va acompañado del otro y se cierra con el otro, ¿no? Es una complementación de nuestros cuidados. Esa diapositiva es enfermería. En pocas palabras es lo que hacemos. Todas las enfermeras del país o del mundo, me atrevo a decirlo, nos enfocamos en eso. Nuestros cuidados son con base a esto. Eso a grandes rasgos es enfermería. Y todo lo que les acabo de platicar, cómo se aterriza en la enfermería psiquiátrica. La palabra enfermería psiquiátrica o la palabra psiquiátrica últimamente ha estado como en boca de muchos por aparentemente el estereotipo que tiene, cuando el estereotipo se lo da a uno, no es propiamente la palabra, ¿no? ¿Cómo se atiende o cómo se ve enfermería psiquiátrica dentro de un hospital? Tiene que ver algo que se llama relación enfermero-paciente. Yo supongo que en todas las áreas, en todas las especializaciones de enfermería, es lo mismo, porque finalmente es un cuidado. Pero sí siento que en un psiquiátrico tiene que ver algo extra, tiene que ver una necesidad por parte del personal en donde pueda dejar ver tus cuidados para que el paciente se pueda ir diferente. Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo breve en el Hospital de la Mujer. Y sí es muy grato ver cuando nace un bebé. Estaba en el área de puerperio. Y sí es muy agradable ver cómo nace un bebé y todo el proceso como técnica. Pero sinceramente a mí lo que me llena
es ver a un paciente psiquiátrico, ver a alguien que tiene depresión, alguien que tiene un intento suicida, cómo implementa sus cuidados y al final cómo se va. Eso, sinceramente, y eso es como opinión personal, es algo que a mí me llena mucho. Tú tuviste que haber hecho algo de tal manera que no le vas a borrar su problema, no le vas a quitar su malestar, no le vas a mejorar su vida, pero algo en tu cuidado tuvo que tocarle como para que ahora vea la vida diferente, y más si es un niño y es un adolescente. ¿Cómo empieza la enfermería psiquiátrica? De esta manera. Había un médico que se llama Philip Pinel, él está considerado como el padre de la psiquiatría, y él implementó esa palabra de terapia moral. Él a lo que hacía referencia es a lo que hoy en día conocemos como psicoterapia. Él de alguna manera le quita las cadenas a los pacientes psiquiátricos, por decirlo a grandes rasgos, le quita las cadenas, le quita como castigo, en donde le quita el estigma de que son endemoniados o poseídos, y dice es algo orgánico, es algo que es más funcional. Vamos a quitarle las cadenas e implementa esa terapia que es la terapia moral, que es algo parecido a la psicoterapia, en donde se sienta con los pacientes y los empieza a escuchar. Aparece la maestra y ella trabajaba en un centro penitenciario, pero también se da cuenta que en la misma reclusoria, en la misma cárcel, había pacientes psiquiátricos, y ella establece o determina que esos pacientes habíamos que quitarlos para poder atenderlos en específico en una área determinada. Y por último, la madre de la psiquiatría, que es Idege Plaum, ella establece una teoría que se llama teoría interpersonal. ¿De qué habla esta teoría? Esta teoría a grandes rasgos establece que la enfermera tiene que ser una parte fundamental de la psicoterapia, o de la atención, perdón, del paciente. Establece que tu personalidad, tu forma de ser, tiene que ayudarle a este paciente para poder buscar ciertas estrategias para mejora. Establece que el proceso interpersonal es en el aquí y en el ahora. Tienes que establecerlo en este momento. Si en este momento tú crees necesario marcar un límite al paciente, hazlo, porque en este momento lo está requiriendo. Si en este momento tú crees necesario hablarle de autoestima a tu paciente o fomentar una buena autoestima, es en este momento, porque ahorita lo está necesitando. Y también establece que la enfermera de alguna manera tiene que ser líder, tiene que ser educadora y tiene que tener esta capacidad de resiliencia tanto para ella como para el paciente. Esta teoría se enfoca en 4 fases. La primera es la orientación. Nosotros llegamos al hospital psiquiátrico, conocemos a nuestro paciente, hay cierta empatía, él te vigila, él te supervisa, él se da cuenta si tú vas bien uniformado, estás presentable, le contestas y empieza a ver como una cierta relación. Después sigue la identificación. Ahí como personal de enfermería tú lo entrevistas, haces tu valoración y ya contaste los síntomas. En el aprovechamiento, tú implementas tus cuidados de enfermería con lo que les acabo de comentar, y al final tiene que haber una resolución, que la resolución no es más que la evaluación. Solo que aquí viene una característica. En la evaluación, el paciente se tiene que ir bien, pero a ti ese paciente, ¿qué te dejó? Tienes que tener como una reflexión y decir, a mí este paciente, ¿qué me dejó de beneficio para mi propia vida, ¿no? Para mi propia personalidad. ¿Qué es la enfermería psiquiátrica? Hay varios conceptos de enfermería psiquiátrica, pero el que más me gusta es el de Artemio Pérez Sosa. Sinceramente no tuve la oportunidad de conocerlo. Estoy casi convencido que él es el padre de la enfermería psiquiátrica en México. No, desafortunadamente no tuve el gusto de conocerlo. Sé de lo que hizo, sé de las aportaciones que hizo para enfermería respecto a esta área. Es la definición que más me gusta, porque dice que enfermería psiquiátrica es un área especializada del ejercicio de enfermería que emplea las teorías del comportamiento humano como su ciencia encargada de prevenir, conservar la salud mental y las enfermedades mentales. Creo que se llame psiquiátrico o se llame hospital de salud mental, esto es la clave para la atención de enfermería. El objetivo de la relación, ¿qué sería? Que siempre va a ser centrada en el paciente, son intervenciones específicas y mucha psicoeducación, y tiene que haber un tiempo establecido, no nos podemos tardar tanto, porque entonces como que ya no es una relación terapéutica, tiene que ser algo como más fluido, como más movido. ¿Cuáles son las características que el personal debe de tener?
Tienes que tener todo esto, ¿no? Para tú poder atender a un paciente con calidad, tendrías que tener esto: conciencia de ti, tus valores tienen que ser muy claros, tienes que ser altruista, tienes que tener ética, tienes que ser amable, tienes que tener mucha creatividad, tienes que tener mucha tolerancia y tienes que tener lo principal, tienes que tener vocación de servicio, te tiene que gustar la enfermería, te tiene que emocionar los pacientes psiquiátricos, te tiene que mover algo dentro de ti, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente? Pues todo el tiempo tenerlo en la realidad, qué es lo que le está pasando, modificar ciertas conductas, estabilizar y darle seguridad al paciente, tener ser como un instrumento terapéutico y ver cambios en el paciente. Eso es algo muy importante, que tienes que ver cambios respecto a tus cuidados. Esa relación tiene que ver con tres fases. Tienes que promover y tener un aprovechamiento personal, crecimiento personal. Son intervenciones psicoeducativas, es decir, es tanto como para el paciente, pero finalmente son intervenciones que tú haces, por eso se utiliza el yo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que establecer? ¿Por qué yo tengo que hablar de tal tema, ¿no? Porque es un bien para mi paciente. Y el último sería la personalidad. Haciendo énfasis en lo que decía la teórica Peplam, sí es bien cierto que tu personalidad ayuda mucho. Hay compañeros que su tono de voz, su forma de hablar es atrae más a los pacientes, como les da más seguridad, otros como les pone más límites. Tiene mucho que ver tu personalidad para poder atender a un paciente psiquiátrico. ¿Cómo se lleva esta relación? Tiene que ver con penetración, tiene que ver confianza, tiene que ver respeto, tiene que ser auténtico y sobre todo tiene que ver empatía. Esta palabrita de empatía es como muy sonado, ¿no? Pero no vas a sentir su dolor, porque eso sería imposible, pero sí a lo mejor tienes un acercamiento o tienes la idea de qué es lo que él puede tener, ¿no? O cómo él se puede sentir. Y para que se establezca esta relación, tiene que haber una escucha activa, contención verbal, tiene que haber mucha retroalimentación, tiene que usarse el método del silencio, si él quiere hablar, si no quiere hablar, hay que darle su tiempo también, hay que marcar límites y, bueno, la contención verbal, ¿no? ¿Cómo es un día a día en un psiquiátrico? Antes de llegar al psiquiátrico, nosotros tenemos que tener cierta conocimiento de conducta humana y tenemos que tener ciertas características que se las acabo de mencionar. Cuando estamos ya trabajando con el paciente, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Empatía, una relación enfermera-paciente, una presentación y la comunicación. ¿Cómo te refieres o cómo te diriges con tu paciente? Y al final del turno, cuando uno ya checa y se va, y viene la reflexión de tu día, tú tienes que encontrar que tuviste transferencia con tu paciente, que tú tuvieses habilidades técnicas de comunicación, tuviste esta gracia de poderlo entender, tuviste mucha confianza y principalmente a ti, ¿qué te dejó el paciente? Esta diapositiva es el resumen de las anteriores. Eso es lo que nos pasa o lo que nos debería de pasar a todos los que estamos en un hospital psiquiátrico o de salud mental. ¿Qué pasaba en la Castañeda con la población infantil? Sinceramente me costó un poco de trabajo encontrar información, porque hay información de la Castañeda, pero como de forma general. De niños no hay tanto, pero bueno, lo que les presento es que la Castañeda, bueno, fue inaugurado por Porfirio Díaz. Él iba a hacer el centenario, entonces él quería hacer una obra muy majestuosa para este aniversario y funda la Castañeda. Se divide como en tres fases. La primera es el de crecimiento, estaba la revolución cuando se estaba haciendo la Castañeda. Después viene el crecimiento, donde justamente empieza a haber mayor atención, mayores especialistas, mayores tratamientos y sobre todo la parte psiquiátrica de niños, que es lo que nos interesa. Y al final la estabilización, que es cuando ya la sociedad como que ya no le interesaba tanto a los pacientes psiquiátricos y viene el cierre de la Castañeda. ¿Qué fue lo que pasó con los niños? En 1927 se dan cuenta que hay que dividir a los pacientes porque los niños vivían o convivían con los adultos. Se dan cuenta que esto pues estaba causando infecciones y seguramente muchos riesgos
y dividen y hacen una área específica para niños. ¿Qué se requería para que un niño fuera hospitalizado en la Castañeda? Se requería que hubiera un consentimiento médico, lo que ahora yo supongo que es como una referencia. Firmaba, tenía que establecerse que tenía como un diagnóstico psiquiátrico, si había un expediente con su nombre, edad, sexo, lugar de residencia, la causa y quién era la persona responsable. Y ese era el uniforme que los pacientes tenían. Eso se me hizo muy curioso encontrarlo. Se establecen los diagnósticos, los principales diagnósticos que estaban en la Castañeda en ese momento. En porcentaje, este paciente o ese diagnóstico era el más común. Tenía ciertas características, como por ejemplo, que tenía bruscos cambios de conducta, eran poco tolerantes y tenían cierto deterioro cognitivo, buscando, es lo que dice como retraso mental profundo, ¿no? Este diagnóstico, imbecilidad, así tal cual lo escribían, tenía características como que su inteligencia correspondía a un niño de 3 o 7 años, eran pacientitos que tenían cierto retraso, pero de alguna manera como que eran un tanto funcionables o educables. Ellos podrían ser los que hoy conocemos como discapacidad intelectual moderada, ¿no? Retraso mental moderado. Y por último, son esos los débiles mentales, que podrían ser pacientes que tenían retraso mental leve. Son pacientes que sí iban a la escuela, tenían ciertas capacidades, ciertas habilidades, pero pues que finalmente tenían cierta carencia mental, ¿no? Así es como estaban clasificados los principales diagnósticos, porque también había epilepsia y había parálisis cerebral, en mucho menos porcentaje. En 1930 se establece el pabellón para niños, se separan los niños, los que podían ir a la escuela y los que no, y se inauguran o se implementan espacios terapéuticos para el niño, es decir, juegos, canchas, jardines para que el niño pudiera desarrollar estas habilidades. Y bueno, en 1932, a la doctora Matilde Rodríguez, ella fue la primera pues psiquiatra que existió en México. Ella nació en San Luis Potosí, estudia medicina, después le interesa la psiquiatría y la becan y se va a la Universidad de Berlín, hace ahí la especialidad, y antes de regresar, el gobierno mexicano le da como otra posibilidad de estudiar, una beca, y la manda a la Unión Soviética para ver en ese momento cómo estaba el desarrollo de los niños. Todo este aprendizaje lo trae a México, hace como un proyecto. Ese proyecto es el pabellón que le asignan para que fuese la directora. Y bueno, dentro de la Castañeda se establece el Hospital de Psiquiatría Infantil. Esa foto que ven me gusta mucho porque es la doctora, ¿no? Y se ven, está con personal de enfermería. La doctora establece ciertos criterios terapéuticos en donde decía, es que no nada más hay que ver al paciente mentalmente, hay que ver su desarrollo. ¿Esto que involucra? Psicoterapia, escuela, rehabilitación, visitas guiadas, que el niño finalmente se siguiese desarrollando independientemente de su enfermedad mental. ¿Qué fue lo que estableció? Y eso la verdad es que me llama mucho la atención porque es mucho de lo que hacemos en el hospital, ¿no? Comprende la clasificación de su patología y también dice, vamos a darle pedagogía, hay que hacer que este niño aprenda. Establece el incremento de la comida justamente por el crecimiento y desarrollo. Observa la estructura de cada niño, establece programas de excursiones y paseos, enseñanza de música, dibujo, educación física, labores de cultivo y manualidades, ¿no? Tenía muy claro la doctora que este niño tenía que seguir con su crecimiento y su desarrollo. Y por último, el pabellón continuó funcionando hasta que se determina que la Castañeda cierra. La doctora fallece un 9 de septiembre del 67, casi un año después de la inauguración del Juan Navarro. Pero bueno, uno sabe que el auditorio del hospital pues es como en honor a ella, y leyendo y dándome cuenta de lo que ella hizo, pues te das cuenta que hasta el día de hoy sigue pasando en el Navarro, ¿no? Muy actualizado, muy diferente, pero lo sembró y lo sembró muy bien.
¿Y qué es lo que pasa en el Juan y Navarro? Es la parte final de la presentación. En el Juan y Navarro, bueno, pues se realiza la operación Castañeda y los pacientes se van a la Juan y Navarro, niños y adolescentes. En ese momento pertenecían al DIF, lo que conocemos hoy como el DIF. Eran pacientes más como de resguardo, hasta que ya la Secretaría pues como que toma la custodia, por decirlo de alguna manera, del hospital, deja de ser del DIF y empieza ya como con sus propios criterios. Desde un inicio, el Juan Navarro, su intención fue darle atención a los niños y adolescentes de una forma integral. ¿Qué se estableció? Este título me gustó, ¿no? Por mucho de lo que está hoy en auge, ¿no? De la atención asilar a la intervención especializada, ¿no? Se establecen los primeros herramientas terapéuticas, educativas para los psiquiatras. Se les empieza a dar una formación específica para nuestra población. Empieza el análisis conductual, porque definitivamente al ser niños y adolescentes, muchos de sus problemas son conductuales. Se empiezan a establecer este tipo de análisis. Se establece la consulta externa, urgencias, hay laboratorio y está la asociación, empieza la asociación y los patronatos. La asociación es una asociación que establece para pacientes autistas, estuvo dentro del hospital hasta cierto año, pero bueno, la asociación sigue funcionando. Empiezan a existir las clínicas, se establecen las clínicas de desarrollo, de conducta, para darle más individualidad a nuestro paciente. El área de hospitalización, se establecen los pabellones, ya no había pabellones, ahora ya son unidades, en donde se atiende a salud de nuestros pacientes. Se establece la enseñanza y la capacitación, la enseñanza de nuestros especialistas, de los psiquiatras y la capacitación del personal de enfermería y la investigación. Dentro del hospital se estableció se han establecido ciertas investigaciones, una de ellas, por ejemplo, respecto a medicamentos, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con la enfermería en el Juan Navarro? Esta investigación sí fue más, no le puse referencia bibliográfica porque fue mucho más como de plática con los compañeros, porque no hay algo establecido que nos diga cómo ha sido la evolución de enfermería. Pero bueno, de alguna manera hay compañeros que tienen muchos años en el hospital y con base a pláticas es como más o menos se desarrolló esta evolución de enfermería. Pues esa es la inauguración del Juan N. Navarro. Se establece que la hospitalización tenía como objetivo en la enseñanza, la investigación y la asistencia, y que a la postre pues son los cuidados de enfermería que se establecen. Estaba el pabellón A, B y C, que ahí estaban los pacientes que se habían traído de la Castañeda, pero se les empieza a dar un trato más humano, más digno. La primera jefa de enfermeras de Juan Navarro se llamaba Isabel Gómez. No les sé decir si era auxiliar de enfermería, si era enfermera general o si era enfermera militar, porque también hemos encontrado que hubo un momento de Juan Navarro donde estuvo un jefe de enfermeras militar. Aparentemente, como que primero fue ella y posterior fue el otro enfermero que les hago mención. Se establecen las jornadas laborales de 4 turnos en 1967. De 1985 al 86 se establecen las primeras intervenciones ya más encaminadas a la atención de los niños, pero más estructuradas. En 1990 se establece el programa llamado Paideia. Era un servicio muy específico para pacientes con problemas de consumo, con trastornos mentales y del comportamiento por consumo. Era un muy buen servicio, tenía como mucha dinámica. Hoy en día ya no lo contamos, ahora se llama Clínica Dual. En el 91 establecen las primeras enfermeras licenciadas, como tal, como licenciadas en enfermería. En 1998 se establece la coordinación de enseñanza en enfermería y en el 99 se inicia la primera generación de pasantía de enfermería. En el 2004 hubo mucho auge de los posttécnicos de psiquiatría. Yo soy uno de esos ejemplos, en donde tú haces tu examen a la UNAM te aceptaba, tú haces tu desarrollo de las competencias en ese momento y te formaban como especialista.
En este momento, sí hay como mucha evolución. Si ustedes se dan cuenta, había jefe de enfermeras, había coordinador de enseñanza, 7 supervisoras, 9 licenciadas, 22 enfermeras con postécnico, 71 enfermeras auxiliares, ¿no? Era un total de 136 de enfermería. En el 2021, ya con la profesionalización de enfermería, se agrega a lo largo de este tiempo las maestrías para enfermería y la especialidad en salud mental. En el 2021 hay una jefa de enfermeras, había enseñanza, 7 supervisores, hay un compañero que tiene un doctorado, ya hay 7 personas que tienen maestría. Actualmente hay compañeros que están estudiando maestría. En ese momento eran 7 los que estaban. Había ya 48 licenciadas en enfermería, 2 licenciaturas en curso, 6 con postécnico, 57 generales, y se dan cuenta que ya no había auxiliares. Hoy en día, en el 2023, somos un total de 125 y estamos distribuidos pues en todos los turnos, mañana, tarde, noche, velada A, B y C, y turno especial de día. Y les hago referencia, ¿no? Hay compañeros que están estudiando la licenciatura y varios de mis compañeros están estudiando la maestría. Tengo un compañero que está estudiando la especialidad en salud mental. O sea, enfermería, la verdad es que sí, dentro del Navarro, sí ha tenido evolución. Ya, para concluir, no sabía cómo ponerles evidencia de la mejora que hemos tenido en el Navarro. ¿Hemos tenido mejoras? Yo considero que sí. Yo considero que ha habido mucha evolución referente a cómo se atendía, a cómo se atiende hoy. Me doy cuenta que el personal empieza a tener esta necesidad de aprendizaje, porque tampoco nos podemos quedar atrás. Me doy cuenta que los cuidados son más individualizados, ya no son tanto como vamos a atender a 20 pacientes. Atendemos a los 20, pero también como que nos damos el tiempo para atender a cada uno de ellos, ¿no? Hacer esta especie de, esta empatía con nuestro paciente. Dudé en qué ponerles, si les ponía fotos de cómo era un expediente antes, una hoja de enfermería actual, dudé. Creo que esa diapositiva engloba todo lo que está pasando actualmente en el hospital y también lo que viene para el futuro, ¿no? ¿Cuál sería la evaluación integral? Pues uno, continuar con nuestras observaciones, tanto con el paciente, con lo que está pasando en la actualidad en la enfermería. La entrevista no se debe de perder, es decir, tu valoración completa del paciente. El manejo de la hoja de registros clínicos de enfermería. La hoja de enfermería es fundamental para el área. Es un documento médico legal. Y la investigación. Esos son uno de los puntos que en el Juan Navarro tenemos que trabajar más, ¿no? La investigación. Hubo una compañera que se dedicaba específicamente al área de investigación, participó en las guías clínicas del momento que se establecieron en el hospital, pero bueno, tendríamos que darle continuidad. La relación enfermera-paciente tiene que estar en todo momento. Hay que buscar modelos de atención. Uno de nuestros modelos son los patrones funcionales. El proceso de atención de enfermería tenemos que adecuarnos más bien tenemos que tropicalizar esa teoría, ese lenguaje a enfermería psiquiátrica, continuar con la gestión de recursos humanos. La integración del cuidado tiene que ver las características, la capacitación del personal y los recursos humanos, así como de los pasantes y de los estudiantes, mucha psicoeducación, rehabilitación, y hoy en día tenemos que también ser partícipes de la salud mental comunitaria. Y por último, las intervenciones, sería el desarrollo de técnicas y procedimientos, la intervención oportuna en cada uno de nuestros pacientes, el desarrollo de guías clínicas específicas para la atención de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales y del comportamiento, y la participación del equipo multidisciplinario. Principalmente eso, ¿no? O uno de los puntos es eso, que trabajemos en conjunto, porque estoy seguro que si yo pongo mi experiencia, pongo la experiencia del doctor y pongo la de psicología y trabajo social, nuestro paciente va a salir mucho más rápido, ¿no? Creo que esta diapositiva engloba todo lo que está pasando ahorita, lo que pasó y lo que viene. Y ya por último, pues hacer un sentido homenaje a mis compañeritos que muy dignamente atendemos a nuestros pacientes, que estamos con ellos, que pues pase lo que pase, nuestros pacientes no se pueden quedar sin estar con personal de enfermería. Son personal muy profesional, muy atento,
muy disciplinado, como todo, tenemos nuestros detallitos, pero finalmente cuando es la necesidad de atender a un paciente, todos nos involucramos. Y pues bueno, eso es parte del personal. Me gustaría que los conocieran. Esos son parte del personal de enfermería. Y pues muchas gracias.